Mi marido me invitó a una cena de negocios importante con un posible compañero japonés. Me sonríe, grité y jugué el papel de la esposa decorativa perfectamente. Lo que él no sabía era que yo entendía cada palabra en japonés, y cuando escuché lo que me contó ese cliente, todo cambió para siempre. Pero déjame empezar desde el principio. Mi nombre es Sara, y durante 12 años pensé que tuve una buena casita. No perfecta, pero suficiente. Mi marido David trabajó como gerente profesional en una compañía tecnológica en el área de la Bahía. Trabajé como coordinadora de marketing en una pequeña firma. Nada glamuroso, pero lo disfruté. Vivimos en una buena casa de ciudad en Mountain View. Fuimos de vacaciones una vez al año y desde afuera probablemente nos parecía que lo teníamos todo arreglado. Pero en algún momento las cosas cambiaron. No podía pinpointer exactamente cuándo empezó. Quizás fue cuando David obtuvo su última promoción hace 3 años. Quizás fue gradual, tan lento que no noté, hasta que ya vivía en una casita diferente de la que pensé que tenía. David se volvió más ocupado, más importante. Al menos, eso es lo que me contó. Trabajó tarde, viajó para conferencias, y cuando regresó a casa era en su teléfono o demasiado cansado para hablar. Nuestras conversaciones se convirtieron en transaccionales. ¿Te has recogido mi limpieza secundaria? No te olvides que tenemos cenar con los Johnsons el sábado. ¿Puedes manejar el servicio del jardín? No tengo tiempo. Me dije que esto era normal. Esto es lo que sucedió después de un décimo de casas. La pasión se desvanece, la rutina se pone, y solo haces que funcione. Puse abajo la sensación de soledad que creció durante las noches silenciosas cuando estaba cerrada en su oficina de casa, y me quedé sola mirando televisión que no estaba realmente interesada. Hace unos 18 meses, me encontré con algo que cambió mi trayectoria. Estaba escribiendo por mi teléfono una noche sin dormir cuando apareció un ad en una aplicación de aprendizaje de lenguaje gratis, en japonés. Lo había tomado un semestre en el colegio, cuando era una persona diferente, con diferentes sueños. Me encantó. La complejidad, la elegancia, la forma en que se abrió un modo totalmente diferente de pensar sobre el mundo. Pero luego me conocí con David, me casé, empecé a trabajar, y ese sueño fue enviado a la caja, labelado Intereses imprácticos de tu juventud. Esa noche, cuando estaba en la cama mientras David se aburría a mi lado, los abrí en la aplicación, solo por curiosidad, solo para ver si me recordaba de algo. Me recordé más de lo que esperaba. El hiragana regresó fácilmente, luego el katakana. A lo largo de semanas, me abrí. Cada noche, mientras David trabajaba tarde o miraba sus canales de noticias financieras, me sentaba en la mesa de la cocina con mis oídos abiertos, trabajando a través de las lecciones. Me suscribí a un podcast para aprendizajes. Empecé a ver películas japonesas con subtítulos. Luego, finalmente, sin ellos. No le dije a David, no porque lo escondiera exactamente, sino porque aprendí a no compartir cosas que él desmentiría. 3 años antes, mencioné que quería tomar una clase de fotografía. Se ríe, no de forma malvada, pero de esa manera que me hizo sentir pequeña. Sara, tomas fotos con tu iPhone como todos los demás. No necesitas una clase para eso. Además, ¿cuándo tendrías tiempo? Después de eso aprendí a mantener mis intereses quietos. Fue más fácil que defenderlos. Así que el japonés se convirtió en mi secreto, mi mundo privado. Y lo estaba bien, muy bien. Yo practicaba todos los días, a veces por 2 o 3 horas. Yo videochataba con maestros en Italki, me uní a grupos de estudios en línea, e incluso comencé a leer novelas simples. A medida que el año pasaba, podía entender el japonés conversacional bastante fluidamente. No perfectamente, pero bien suficientemente para seguir películas, entender podcasts y tener buenas conversaciones con mis maestros. Sentía que reclamaba una parte de mí que había ocultado. Cada nueva palabra que aprendí, cada patrón de gramática que maestré, sentía como prueba de que todavía era capaz de crecer, todavía alguien más que solo la esposa de David. Luego, una noche en septiembre, David volvió a casa antes de lo habitual. De hecho, parecía emocionado, energizado de una manera que no había visto en meses. Sara, qué buena noticia, dijo aflojándose la corbata mientras entraba en la cocina donde yo estaba preparando la cena. Estamos a punto de cerrar una alianza con una empresa tecnológica japonesa. Esto podría ser muy importante para nosotros. El director ejecutivo viene de visita la semana que viene y lo llevaré a cenar a Hashiri. Tendrás que venir. Levanté la vista de las verduras que estaba cortando. ¿Yo? ¿A una cena de negocios? Sí.
Tanaka-san me preguntó específicamente si estaba casado. En la cultura empresarial japonesa, les gusta saber que eres estable, orientado a la familia. Se ve bien. Abrió la nevera y tomó una cerveza. Solo tienes que verte bien, sonreír y ser encantador. Ya sabes, lo de siempre. Algo en la forma en que dijo lo de siempre me irritó, pero lo dejé pasar. Claro, claro. ¿Cuándo? El próximo jueves a las 7 de la noche. Ponte ese vestido azul marino, el de las mangas. Conservador, pero elegante. Y Sara se giró para mirarme directamente por primera vez. Tanaka no habla mucho inglés. Hablaré casi todo en japonés. Probablemente te aburrirás bastante. Pero sonríe, ¿vale? Me dio un vuelco el corazón. ¿Hablas japonés? Lo aprendí trabajando en nuestra oficina de Tokio a lo largo de los años. Ahora hablo con bastante fluidez. Había orgullo en su voz. Es una de las razones por las que me están considerando para el puesto de vicepresidente. No muchos ejecutivos aquí saben negociar en japonés. No me preguntó si lo hablaba, ni se preguntó si tendría algún interés o conocimiento. ¿Por qué lo haría? Para él, yo solo era la esposa que sonreía y se veía guapa mientras las personas importantes hablaban. Volví a mi tabla de cortar, con las manos moviéndose automáticamente. Suena genial, cariño. Allí estaré. Después de que salió de la habitación, me quedé de pie junto al mostrador, pensando a mil. Se me había presentado una oportunidad. La oportunidad de comprender una conversación que David creía privada. Escuchar cómo hablaba realmente, cómo se presentaba, cómo hablaba de nuestra vida cuando creía que no lo entendía. Una parte de mí se sentía culpable incluso por pensar así. Pero una parte más grande de mí, la parte que se sentía cada vez más invisible en mi propio matrimonio, quería saber, necesitaba saber. La semana transcurrió lentamente. Dediqué cada momento libre a refrescar mi vocabulario de japonés para negocios, a practicar patrones de lenguaje cortés y a asegurarme de poder seguir una conversación profesional. No sabía qué esperaba oír. Quizás nada importante. Quizás le estaba dando demasiadas vueltas a todo. Estaba paranoico, buscando problemas que no existían. Llegó el jueves. Me puse el vestido azul marino como me habían pedido, combinado con tacones modestos y joyas sencillas. Me miré al espejo y vi exactamente lo que David quería. Una esposa presentable que no lo avergonzara delante de clientes importantes. El restaurante estaba en San Francisco, moderno y caro. De esos con lista de espera de meses. David había usado la cuenta de la empresa para reservar. Llegamos 15 minutos antes. David revisó su apariencia con la cámara del teléfono y se ajustó la corbata, que ya estaba recta. Recuerda, dijo al entrar, simplemente sé amable. No intentes participar en la conversación de negocios. Si Tanaka-san te habla en inglés, responde concisamente. Necesitamos que se concentre en la sociedad, no que se distraiga con charlas triviales. Asentí, tragándome el sabor amargo de la boca. Tanaka-san ya estaba sentado cuando llegamos. Se levantó para saludarnos. Era un hombre de unos 50 y tantos años, con gafas de montura plateada y un traje impecablemente confeccionado. David hizo una ligera reverencia. Seguí su ejemplo. Intercambiaron saludos en japonés, formales y educados. Sonreí, con aspecto apropiadamente perdido, y me deslicé en la silla que David me acercó. La conversación comenzó en inglés, con palabras superficiales y amables. Tanaka-san elogió la elección del restaurante, mencionó su hotel y preguntó si era la primera vez que recibíamos a socios internacionales. Su inglés era bastante bueno, mejor de lo que David había insinuado, solo con acento. Luego, a medida que llegaban los menús, los pasaron al japonés de forma natural. La fluidez de David era impresionante, debo admitirlo. Hablaba con fluidez, con seguridad, y se notaba que se sentía cómodo con el idioma. Hablaron de proyecciones de negocio, estrategias de expansión de mercado y especificaciones técnicas que solo entendía parcialmente. Me senté en silencio, bebiendo agua, sonriendo de vez en cuando me miraban, interpretando mi papel. Entonces Tanaka-san se giró ligeramente hacia mí y dijo algo en japonés que capté, una pregunta cortés sobre mi trabajo. David respondió por mí antes de que pudiera fingir que no entendía. En japonés, dijo: Sara trabaja en marketing, pero es una empresa pequeña, nada serio, más bien un hobby para mantenerse ocupada. Ella se encarga principalmente de nuestra casa. Mantuve una expresión neutral, pero por dentro, algo retorcido. ¿Un hobby? Había trabajado en marketing durante 15 años, había gestionado campañas exitosas y forjado relaciones con clientes, pero él simplemente había desestimado toda mi carrera como una forma de mantenerme ocupada.
Tanaka-san asintió cortésmente y no insistió. La cena continuó. Llegaron varios platos, cada uno presentado con esmero. Comí despacio, permanecí en silencio y escuché. Escuché de verdad. David era diferente en japonés. Más agresivo, más presumido. Exageró su papel en los proyectos, se atribuyó el mérito del trabajo en equipo y se presentó como una figura más importante del éxito de la empresa de la que realmente tenía. No fue escandaloso, pero sí notable. El japonés que hablaba David era una versión ligeramente exagerada del David que yo conocía. Entonces la conversación cambió. Tanaka-san mencionó algo sobre la conciliación de la vida laboral y personal, sobre la importancia del apoyo familiar en carreras profesionales exigentes. David se rió, un sonido que me revolvió el estómago. Para ser sincero, dijo David en japonés, y pude percibir su tono de desdén. Mi esposa no entiende bien el mundo de los negocios. Está contenta con su vida sencilla. Me encargo de todas las decisiones importantes, las finanzas, la planificación profesional. Ella solo está ahí por apariencia, en realidad. Mantiene la casa en marcha y luce bien en eventos como este. Me va bien porque no tengo que preocuparme por una esposa que exige demasiada atención o tiene sus propias ambiciones que se interponen. Apreté mi vaso de agua con tanta fuerza que pensé que se rompería. Tanaka-san emitió un sonido evasivo. Observé su rostro. Vi un destello de algo, quizá incomodidad, pero no lo desafió. En cambio, cambió ligeramente de tema y le preguntó sobre sus objetivos a largo plazo. El puesto de vicepresidente es básicamente mío. David continuó en japonés. Y después de eso, estoy considerando un puesto directivo dentro de 5 años. Me he estado posicionando con cuidado, forjando las relaciones adecuadas. Mi esposa aún no lo sabe, pero he estado moviendo algunos bienes y abriendo cuentas en el extranjero. Simplemente una planificación financiera inteligente. Si mi carrera requiere mudarme o hacer cambios importantes, necesito la flexibilidad para actuar con rapidez sin estar atado a cuentas conjuntas y sin que ella tenga que firmarlo todo. Se me heló la sangre. ¿Cuentas en el extranjero? ¿Transferir bienes sin avisarme? Me quedé allí sentada, sonriendo con indiferencia, mientras mi esposo revelaba con naturalidad maniobras financieras que parecían indicar que se estaba preparando para un futuro sin mí, o al menos uno en el que no tendría acceso al dinero conyugal. Pero aún no había terminado. Tanaka-san le pregunta a David sobre el estrés del puesto, si tenía maneras de manejarlo. La risa de David fue desagradable. Tengo mis desahogos. Hay alguien en el trabajo, Jennifer. Trabaja en finanzas. Llevamos unos 6 meses viéndonos. Mi esposa no tiene ni idea. Sinceramente me ha venido bien. Jennifer entiende mi mundo, mis ambiciones. Ella también está llegando lejos. Hablamos de estrategia, hacemos planes. Es refrescante llegar a casa y encontrar a alguien que no puede hablar de nada más complejo que la cena. Me quedé completamente quieto. Sentía la cara congelada. Por dentro me rompía en 1000 pedazos. Pero años de aprender a ser pequeña, callada y agradable me mantuvieron en mi silla. Conservé la sonrisa en el rostro. Impidieron que mis manos temblaran visiblemente. Una aventura. Cuentas en el extranjero. Me descartan por ser demasiado simple para comprender su mundo, llamando a mi Kesasalm, a mi carrera un pasatiempo, reduciéndome a un objeto decorativo que cuidaba la casa y lucía presentable. 12 años de matrimonio, y así era como me veía. Esto fue lo que dijo cuando creyó que no lo entendía. Tanaka-san se sentía definitivamente incómodo ahora. Lo noté en su cambio de actitud, en cómo redirigió la conversación hacia temas de negocios neutrales. Fue demasiado educado como para llamar la atención de David, pero sus respuestas se volvieron más cortantes, más formales. La cena terminó. Nos despedimos en el vestíbulo del restaurante. Tanaka-san me hizo una reverencia y dijo en un inglés cuidadoso: «Fue un placer conocerla, señora Sara. Le deseo lo mejor». Algo en sus ojos, una ternura, me hizo preguntarme si entendía más de lo que dejaba entrever, si las palabras de David le habían perturbado tanto como a mí. El camino a casa fue tranquilo. David parecía satisfecho consigo mismo, tarareando al ritmo de la radio. «Salió bien», dijo. «Creo que vamos a cerrar el trato». Tanaka parecía impresionado. «¡Qué maravilla!», dije, con la voz hueca. En casa, David me besó la mejilla distraídamente. Me dijo que tenía correos electrónicos que revisar y desapareció en su oficina. Subí a nuestra habitación, cerré la puerta y me quedé en silencio. Entonces saqué mi teléfono e hice algo que nunca pensé que haría. Llamé a Emma.
Emma había sido mi compañera de cuarto en la universidad, mi mejor amiga antes de la vida y la distancia, y el sutil desánimo de David hacia mis amistades nos había distanciado. Ella se había convertido en abogada de familia y había pasado por su propio divorcio hacía 5 años. Nos habíamos reencontrado en redes sociales recientemente. Intercambiamos algunos mensajes, pero no le había contado nada real sobre mi vida. ¿Sara? Contestó al segundo timbre, con sorpresa en la voz. Eran casi las 11 de la noche. ¿Está todo bien? Necesito ayuda, dije, y se me quebró la voz al decir la última palabra. Necesito un abogado. Hablamos 2 horas. Le conté todo. La cena, la conversación en japonés, las cuentas en el extranjero, la aventura, los años sintiéndome menospreciada y desestimada. Me escuchó sin interrumpir, su mente legal procesando con claridad lo que le decía. Primero, cuando terminé, dijo, necesito que respires. ¿Puedes hacerlo por mí? Respiré. En segundo lugar, deben comprender que lo que hace con esas cuentas en el extranjero podría ser ilegal y sin duda poco ético. Si oculta bienes conyugales en previsión de un divorcio o simplemente para mantener el control, eso es fraude financiero. Podemos aprovecharlo. No tengo pruebas, dije. Fue solo una conversación. ¿Grabaste la cena? Me sentí estúpido. No, no pensé. Solo intentaba procesar lo que oía. Está bien, esto es lo que vamos a hacer. No lo confrontes todavía. Sé que quieres, pero necesitamos ser estratégicos. A partir de mañana, recopilarás documentación, extractos bancarios, declaraciones de impuestos, cualquier registro financiero al que puedas acceder, tomarás fotos, te reenviarás correos electrónicos, lo que sea. Si mueve dinero, habrá un registro documental. Lo encontraremos. Emma, tengo miedo. Lo sé, cariño. Pero también eres inteligente y capaz. Y lo acabas de demostrar aprendiendo un idioma entero sin que él lo supiera. Tú puedes. Ya no estás sola. Después de colgar, me senté en el borde de la cama y me permití sentir todo lo que había estado conteniendo en el restaurante. Rabia, traición, dolor, miedo. Pero debajo de todo eso, algo más crecía. Una determinación fría y clara. Ya no iba a ser la esposa decorativa. No iba a permitir que me despidieran, me menospreciaran y me engañaran. Iba a recuperar el control de mi vida, incluso si eso significaba destruir todo lo que había construido para lograrlo. A la mañana siguiente, llamé al trabajo para decir que estaba enferma. David apenas se dio cuenta. Solo gruñó en señal de reconocimiento mientras se iba a la oficina. En cuanto arrancó su coche, empecé a buscar. David guardaba archivos en su oficina en casa, organizados y meticulosos. Encontré extractos bancarios de los últimos 3 años, declaraciones de impuestos, información de cuentas de inversión. Lo fotografié todo con mi teléfono y lo subí a una nube privada que Emma me había creado. Y ahí estaba. 2 cuentas que nunca había visto, ambas con transferencias regulares. $50,000 transferidos en los últimos 8 meses a un banco en las Islas Caimán. Nuestros ahorros conjuntos se habían ido agotando poco a poco sin que yo lo supiera. Me sentía mal, pero seguí fotografiando, documentando. Emma me había dicho que fuera minucioso, así que lo fui. También encontré correos electrónicos, los imprimí y los archivé. Correspondencia sobre propiedades de inversión que no sabía que poseíamos, o mejor dicho, que él poseía. Todo estaba a su nombre. Y luego encontré los correos electrónicos de Jennifer. Había sido descuidado al publicar algunos intercambios, probablemente para consultar cifras o fechas, pero el contenido era condenatorio, romántico, sexual, y hacía planes para un futuro que claramente no me incluía. Una vez que haya solucionado el problema de Sarah, leí un correo electrónico. Podremos dejar de escondernos. La situación de Sarah. En eso me había convertido. Un problema que había que resolver. Pasé 6 semanas reuniendo pruebas en silencio, viviendo con un hombre al que ahora veía con claridad por primera vez. Cada sonrisa era una mentira. Cada roce casual me ponía los pelos de punta. Pero yo cumplí mi papel. Le preparé la cena. Le pregunté cómo le había ido el día. Fingí que nada había cambiado. Emma estaba construyendo el caso. Me reunía con ella 2 veces por semana en su oficina. Le llevaba nueva documentación y discutíamos la estrategia. Íbamos a solicitar el divorcio y al mismo tiempo denunciar su mala conducta financiera ante el comité de ética de su empresa. Había descubierto que las cuentas en el extranjero infringían la política de la empresa. Podría perder no solo nuestro matrimonio, sino también su carrera.
¿Estás segura de que quieres llegar tan lejos? Me preguntó Emma durante una de nuestras sesiones. La parte de la empresa será explosiva. Lo perderá todo. Ya planeaba dejarme sin nada, dije. Él mismo lo dijo. Se ha estado preparando para esto. Yo me mudo primero. Lo decidimos un viernes. Emma presentó los papeles del divorcio el jueves por la tarde. El viernes por la mañana me vestí para ir a trabajar como siempre, pero en lugar de ir a mi oficina, fui a la de Emma. El Departamento de Recursos Humanos de David recibiría nuestro paquete de pruebas a las 9 de la mañana. Le entregarían los papeles del divorcio en su oficina a las 9:30. Estaba sentado en la sala de conferencias de Emma tomando un café que no podía saborear, mirando el reloj. Mi teléfono estaba apagado. No quería ver sus llamadas ni sus mensajes cuando se diera cuenta de lo que estaba pasando. A las 11, Emma recibió la confirmación. Se entregaron los documentos y se recibieron las pruebas. El empleador de David lo había puesto inmediatamente en licencia administrativa en espera de una investigación. ¿Cómo te sientes?, preguntó Emma. Aterrorizada, admití. Pero bueno, me quedé en casa de Emma esa noche. Tenía una habitación de invitados y ya me había dicho que podía quedarme todo el tiempo que necesitara. Me ayudó a redactar correos electrónicos para mi empleador, explicándole que tomaría la licencia FMLA por motivos personales. Pedimos comida para llevar, bebimos vino, y por primera vez en años, sentí que podía respirar. David intentó llamar 47 veces ese primer día, dejando mensajes de voz que iban desde la confusión hasta el enojo y las súplicas. No les hice caso. Emma sí, documentándolo todo para el caso. El sábado, escoltada por Emma y un policía que estaba allí solo por precaución, volví a casa a recoger mis pertenencias. David estaba allí y se veía terrible, sin afeitar, despeinado, con los ojos rojos. Sara, por favor. Se sobresaltó al verme. Levanté la mano. No lo hagas. Déjame explicarte. ¿Explicar qué? ¿Que me has estado engañando? ¿Que me has estado ocultando dinero? ¿Que me llamaste demasiado ingenuo para entender tu mundo? Escuché cada palabra en esa cena, David. Cada palabra. Se puso pálido. Tú no hablas japonés. Yo lo hablo con fluidez desde hace más de un año. Qué curioso que nunca preguntaras. Que nunca te preguntaras qué hacía yo con mi tiempo cuando estabas demasiado ocupado con el trabajo o con Jennifer. Se dejó caer en el sofá. La empresa me dio de baja. Están investigando. Sara, podría perder mi trabajo. Ese ya no es mi problema. Empecé a caminar hacia las escaleras, hacia nuestra habitación, donde necesitaba empacar. Espera, su voz sonaba desesperada. Podemos arreglar esto. Terapia de pareja. Terminaré con Jennifer. Podemos resolver esto. Me giré para mirarlo. Míralo de verdad. Este hombre con el que pasé 12 años. A quien amé. Quien creí que me amaba. No quieres arreglar esto. Quieres arreglar tu carrera, tu imagen, tu situación financiera. No te arrepientes de haberme hecho daño. Te arrepientes de que te atraparan. Eso no es verdad. En esa cena, le dijiste a Tanaka-san que solo era por apariencia, que era demasiado simple, demasiado poco ambiciosa, que básicamente era una empleada doméstica que vivía con nosotros y que lucía bien en los eventos. ¿Recuerdas siquiera haber dicho eso? Su silencio fue respuesta suficiente. Ya no soy tan pequeña para ti, David. Ya no soy la esposa conveniente que no exige demasiado. Presenta tus contrapetos si quieres. Lucha contra el divorcio, pero no vas a ganar, y no te saldrás con la tuya ocultando nuestras posesiones. Me pasé 2 horas empacando. No intentó detenerme otra vez. Simplemente se sentó en el sofá, mirando al vacío. El divorcio duró 8 meses. La ley de California exigía un periodo de espera de 6 meses tras la presentación, y pasamos esos meses negociando el acuerdo. La investigación de la empresa de David encontró pruebas suficientes de violaciones éticas y lo despidieron. Finalmente encontró otro trabajo, pero con un nivel y un sueldo más bajos. Las cuentas en el extranjero tuvieron que ser declaradas y divididas. Las propiedades que desconocía pasaron a formar parte del patrimonio conyugal. Al final, me quedé con la mitad de todo lo que había intentado ocultar, además de una pensión alimenticia durante 3 años mientras reconstruía mi carrera. Pero lo mejor, lo que nunca vi venir, ocurrió unos 2 meses después del proceso de divorcio. Tanaka-san me contactó por LinkedIn. Su mensaje fue breve pero cálido. Se había enterado del divorcio y se preguntaba si me interesaría un puesto en su empresa. Estaban abriendo una oficina en Estados Unidos y necesitaban a alguien que entendiera tanto el marketing estadounidense como la cultura empresarial japonesa. Mis habilidades únicas, escribió, serían invaluables.
Me reuní con él y su equipo. Esta vez hablé japonés desde el primer momento. Sus ojos se iluminaron con genuino respeto y algo más, quizá un poco de diversión, por haber engañado a todos en esa cena. Lo sabía, dijo en japonés al final de mi entrevista, en el restaurante. La forma en que te comportaste cuando David habló de ti. Vi la comprensión en tus ojos, solo por un instante. Me alegra que hayas encontrado la fuerza. Me ofrecieron el puesto. Director senior de marketing, con un salario 3 veces superior al que ganaba antes. Acepté. Ahora tengo 63 años. Todo eso ocurrió hace más de 20 años, pero recuerdo cada detalle. El divorcio, por doloroso que fuera, me devolvió la vida. Dirigí ese departamento de marketing durante 15 años antes de jubilarme. Viajé a Japón una docena de veces. Hice amigos de verdad y me convertí en alguien que existía más allá de ser la esposa de alguien. Nunca me volví a casar. Salí con alguien ocasionalmente y tuve una relación seria que duró 5 años antes de separarnos amistosamente. Pero nunca volví a reducir mi mundo para que encajara con la visión que alguien más tenía de mí. David me envió un correo electrónico una vez, unos 3 años después de que el divorcio fuera definitivo. Se había vuelto a casar. Se disculpó por cómo terminó todo y dijo que esperaba que estuviera bien. Nunca respondí. Algunos capítulos no necesitan pastillas. Sigo estudiando japonés, aunque ahora es solo por placer. Leo novelas, veo películas y a veces doy clases particulares a jóvenes profesionales que quieren aprender. El idioma, que empezó como una vía de escape secreta, se convirtió en lo que me salvó, lo que me demostró que era capaz de más de lo que me había permitido creer. Aquella cena en Hashiri fue la peor y la mejor noche de mi vida. Lo peor fue porque escuché verdades que destrozaron mi realidad. Lo mejor fue porque finalmente me impulsó a actuar, a dejar de aceptar menos de lo que merecía. Así que, si estás escuchando esto y estás en un matrimonio donde te sientes invisible, donde tus intereses son ignorados, donde te hacen sentir pequeño, presta atención a ese sentimiento. Aprende el lenguaje, reúne las pruebas, encuentra a tu Emma y cuando estés listo, recupera tu vida. No será fácil, dolerá. Habrá noches en las que lo cuestionarás todo, pero al otro lado de ese dolor hay una vida donde podrás ser plenamente tú mismo, donde tu voz importa, donde no eres solo decorativo, sino esencial, y que vale la pena luchar por la vida,